¿Qué haces cuando el suelo que creías firme se desmorona bajo tus pies? Esa mañana, el sol se colaba por las rendijas de la persiana en la casa de mis padres, en un pueblo al pie de los Andes colombianos, donde el aroma a café recién molido llenaba el aire. Yo, Clara Mejía, de 38 años, estaba de pie frente a la mesa del comedor, con las manos temblando mientras sostenía el testamento. Mi hermana mayor, Sofía, había convencido a nuestros padres de dejarle todo: la casa, las tierras, hasta el viejo jeep que papá adoraba. «Es lo justo, Clara. Yo los cuidé», dijo ella con esa sonrisa que siempre escondía algo, pero algo en mi pecho gritaba que esto no era el final, que había un secreto guardado en los rincones de esta casa, un misterio que cambiaría todo. El pueblo de Jardín, con sus calles empedradas y casas pintadas de colores vivos, parecía ajeno a mi tormenta interna. Caminé hacia la plaza, donde las bugambillas colgaban como cortinas sobre los balcones, y el sonido de los pájaros se mezclaba con el murmullo de los vecinos. Recordé las tardes con mi abuela Rosa, quien siempre decía: «El verdadero tesoro no está en lo que ves, Clara». Sus palabras resonaban ahora, como un eco que me empujaba a buscar respuestas. En el fondo, sabía que Sofía no solo quería la herencia, sino mantener el control que siempre había tenido sobre mí, como si yo fuera la sombra de su luz. Pero esta vez, no iba a quedarme callada. La casa de mis padres, con sus paredes de adobe y el patio lleno de macetas, guardaba más que recuerdos. Esa noche, mientras el viento silbaba entre las tejas, subí al desván. Entre cajas polvorientas y muebles rotos, encontré un diario de cuero gastado, con el nombre de mi abuela grabado en la portada. Al abrirlo, una frase escrita con su letra temblorosa me detuvo el corazón. «El tesoro de los Mejía está escondido, y solo Clara lo encontrará». Mi respiración se aceleró. Esto no era solo una herencia, era un legado, y yo estaba a punto de desenterrar algo que podía cambiarlo todo, incluso a costa de enfrentarme a Sofía. El diario de la abuela pesaba en mis manos como si estuviera hecho de plomo. Me senté en el suelo del desván, con la luz de una lámpara vieja iluminando las páginas amarillentas. Cada palabra que leía me apretaba el pecho. La abuela hablaba de un tesoro, que no era dinero ni joyas, sino algo que liberaría a la familia. Pero también mencionaba a Sofía, diciendo que su ambición la cegaba. Recordé las veces que mi hermana me hacía sentir pequeña, como cuando me decía que yo no servía para los negocios, mientras ella manejaba las finanzas de la familia. Ahora, con el testamento en su favor, esa sensación de ser menos volvía a ahogarme. Fuera, la noche era fría, y el aroma de las flores del patio se mezclaba con el olor a tierra húmeda. Bajé al comedor, donde mamá, Carmen, estaba tejiendo una manta, con sus manos arrugadas moviéndose con lentitud. Intenté hablarle del testamento, pero ella desvió la mirada. «Sofía siempre ha sido la fuerte, Clara. Confía en ella», dijo, y sus palabras me cortaron como un cuchillo. Me sentí traicionada, no solo por mi hermana, sino por mis propios padres, que parecían haber olvidado que yo también era su hija. La duda crecía. ¿Y si el diario era solo una fantasía de la abuela? Pero algo en mí se negaba a rendirse. En la cocina, mientras preparaba un tinto, el vapor del café me trajo recuerdos de mi infancia, cuando Sofía y yo éramos cercanas. Ahora, todo era diferente. Ella había llegado al pueblo esa mañana, con su ropa elegante y su actitud de dueña de todo. «Clara, no hagas un drama. Esto es por el bien de la familia», me dijo. Pero sus ojos no mentían. Había satisfacción en su victoria. Guardé el diario en mi bolso, decidida a no mostrarle nada aún. Si el tesoro existía, primero necesitaba entenderlo, y eso significaba enfrentar no solo a Sofía, sino mis propios miedos de no ser suficiente. El pueblo de Jardín era como un cuadro vivo, con sus cafés al aire libre y el sonido de las campanas de la iglesia marcando las horas. Ahí conocí a Lucía, mi mejor amiga desde la infancia, una mujer de 40 años con el cabello rizado y una risa que llenaba cualquier espacio. Ella trabajaba en la panadería de la plaza, y sus manos siempre olían a vainilla. Cuando le conté lo del testamento, sus ojos se encendieron de indignación. «Clara,
No dejes que Sofía te pase por encima. Tú vales tanto como ella, dijo. Y sus palabras fueron como un abrazo en medio de la tormenta. Lucía era mi ancla, alguien que siempre me recordaba quién era. En casa, papá, don Miguel, pasaba los días en su mecedora, mirando el horizonte con ojos cansados. A sus 70 años, su salud estaba frágil y dependía mucho de Sofía, quien se encargaba de sus medicinas y citas médicas. Pero yo veía algo más. Papá evitaba hablar del testamento, como si temiera enfrentarse a su propia decisión. Luego estaba Sofía, con su cabello perfectamente peinado y su voz autoritaria, siempre dando órdenes como si la casa ya fuera suya. También estaba Daniel, el vecino de al lado, un carpintero de 35 años con manos callosas y una sonrisa tímida. Él siempre aparecía con una excusa para ayudar, y sus charlas en el patio me hacían sentir vista, algo que no sentía con mi familia. La abuela Rosa, aunque ya no estaba, seguía viva en mis recuerdos y en su diario. Sus historias sobre la familia Mejía, llenas de sacrificio y orgullo, me habían marcado desde niña. Ahora, con el diario en mis manos, sentía que ella me hablaba directamente, como si supiera que yo necesitaría su fuerza. Pero también estaba Sofía, cuya presencia llenaba cada rincón de la casa como una sombra. Su manipulación no era nueva, pero nunca la había sentido tan cruel. Entre estos lazos, yo navegaba buscando mi lugar, con el diario como mi única pista hacia algo que aún no entendía. La mañana siguiente, el sol apenas calentaba el aire fresco de jardín. Estaba en el patio, regando las begonias de mamá, cuando Sofía salió con una carpeta llena de papeles. «Clara, necesitamos vender las tierras del café. Es lo mejor para todos», dijo sin siquiera mirarme. Su tono era frío, como si mi opinión no importara. Recordé el diario de la abuela, que hablaba de esas tierras como parte del tesoro. Intenté protestar, pero ella me interrumpió. «No seas sentimental, esto es negocio». Sus palabras eran un recordatorio de cómo siempre lograba hacerme sentir fuera de lugar, como si mi amor por la familia fuera una debilidad. En el pueblo, los rumores empezaban a circular. En el café de la plaza, escuché a dos vecinas hablando de cómo Sofía había convencido a papá de cambiar el testamento justo antes de que él enfermara. «Siempre ha sabido manejar a todos», dijo una de ellas, y el comentario me dolió como una bofetada. Volví a casa y confronté a mamá, pero ella solo suspiró y dijo: «Sofía sabe lo que hace». La complicidad de mis padres con mi hermana me hacía sentir sola, como si yo fuera la extraña en mi propia familia. El diario, escondido en mi cuarto, era lo único que me daba esperanza, pero también miedo. ¿Y si al buscar el tesoro terminaba perdiendo lo poco que me quedaba? Daniel apareció esa tarde, con una caja de herramientas para arreglar la cerca del patio. Mientras trabajaba, me preguntó cómo estaba, y por primera vez en días, sentí que alguien realmente escuchaba. Le conté un poco sobre el testamento, sin mencionar el diario. «Clara, no dejes que te hagan dudar de ti misma», dijo, y sus ojos mostraban una sinceridad que me reconfortó. Pero cuando Sofía lo vio, su expresión cambió. «No necesitamos caridad, Daniel», dijo con desprecio, y lo despidió como si fuera un intruso. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, supe que Sofía no solo quería la herencia, sino controlar todo, incluso a mí. El diario era mi única arma, pero aún no sabía cómo usarlo. El aire en la casa se sentía denso, como si las paredes mismas guardaran el peso de los secretos. Sofía había traído a un abogado del pueblo, un hombre de traje gris que olía a colonia cara. Frente a la mesa del comedor, desplegó planos de las tierras del café y habló de inversionistas interesados. «Clara, esto no es personal, es progreso», dijo Sofía, pero sus ojos brillaban con algo que no era solo ambición, sino desprecio. Intenté hablar, pero el abogado me ignoró, y mamá, sentada en un rincón, no dijo nada. La sensación de ser invisible en mi propia casa me quemaba por dentro, y el diario, escondido bajo mi cama, parecía gritarme que actuara. Fui al desván esa noche, con una linterna temblando en mi mano. Las páginas del diario revelaban más. La abuela hablaba de una cueva en las tierras del café, un lugar donde había escondido algo que valía más que el oro.
Pero también advertía, solo alguien con el corazón puro lo encontrará. Recordé las veces que Sofía se burlaba de mis sueños de abrir una escuela en el pueblo, diciendo que eran ideas tontas. Ahora, su plan de vender las tierras no solo amenazaba la herencia, sino el legado de la abuela. La idea de enfrentarla me aterraba, pero quedarme callada era peor. Al día siguiente, fui a la panadería de Lucía, buscando un respiro. El aroma a pan recién horneado y su sonrisa cálida me dieron un momento de paz. Le conté sobre el diario, y sus ojos se abrieron de emoción. Clara, esto es grande. Tienes que buscar ese tesoro antes de que Sofía venda todo, dijo. Pero también me advirtió. Ten cuidado, Sofía no va a dejar que la desafíes fácilmente. Sus palabras me dieron valor, pero también miedo. Sabía que el conflicto con mi hermana estaba a punto de explotar, y no estaba segura de estar lista para lo que vendría. Sofía siempre había sido una fuerza imposible de ignorar. A sus 42 años, con su cabello liso y su postura impecable, parecía una reina en un pueblo donde todos la admiraban o temían. Pero yo veía más allá. Su encanto era una máscara, una herramienta para conseguir lo que quería. Esa mañana, la encontré en el patio, hablando por teléfono con alguien sobre cerrar el trato de las tierras. Cuando me vio, colgó y sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Clara, no te metas en cosas que no entiendes, dijo, y su tono era una advertencia clara. Ella no era solo mi hermana, era el obstáculo que me mantenía atada a una vida de dudas. En el pueblo, su influencia era evidente. Los comerciantes la trataban con respeto, y hasta el párroco la saludaba con reverencia. Pero yo sabía cómo manipulaba, con promesas, con culpa, con esa habilidad de hacer que todos se sintieran en deuda con ella. Recordé cuando convenció a papá de vender el viejo tractor, diciendo que era por su salud, pero luego usó el dinero para un viaje a Bogotá. Ahora, con el testamento en su poder, su control era absoluto. El diario de la abuela era mi única ventaja, pero también un riesgo. Si Sofía lo descubría, no dudaría en destruirlo. Esa tarde, Daniel me encontró en la plaza, con una taza de café en la mano. Me habló de cómo Sofía había intentado convencerlo de trabajar para los inversionistas, ofreciéndole un buen pago. No confío en ella, Clara. Es como si quisiera borrar todo lo que este pueblo significa, dijo. Sus palabras confirmaron lo que ya sabía. Sofía no solo quería la herencia, quería reescribir nuestra historia. Pero enfrentarla significaba desafiar no solo a mi hermana, sino al pueblo entero, que veía en ella a una salvadora. El peso de esa lucha me aplastaba, pero el diario me recordaba que no estaba sola. El sol caía sobre las montañas, pintando el cielo de tonos naranjas, pero dentro de mí, todo era gris. Sentada en mi cuarto, con el diario abierto, leí una entrada que me dejó helada. La abuela decía que el tesoro no solo era para la familia, sino para el pueblo, algo que sanaría heridas antiguas. La idea de que yo, Clara, la que siempre había sido la menor, tuviera esa responsabilidad me abrumaba. ¿Y si fallaba? Pero también estaba la otra voz, la que me decía que dejar que Sofía ganara era traicionar no solo a la abuela, sino a mí misma. En casa, la tensión era insoportable. Sofía había traído más documentos, y ahora hablaba de demoler parte de la casa para modernizarla. Mamá, como siempre, asentía, y papá apenas hablaba. Intenté confrontarla, pero ella me cortó con una risa fría. Clara, no seas dramática. Esto es por el futuro de la familia. Sus palabras eran como agujas, y por un momento, dudé de mí misma. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si el diario era solo un sueño de la abuela? La presión de elegir entre mi verdad y la comodidad de callarme me desgarraba. Lucía me encontró esa noche, cuando fui a su casa con los ojos rojos de tanto pensar. Mientras comíamos arepas y tomábamos chocolate caliente, me escuchó en silencio. Clara, no se trata solo del tesoro, se trata de quién eres tú. Si no luchas ahora, te arrepentirás siempre, dijo. Sus palabras me dieron un empujón, pero también miedo. Sabía que buscar el tesoro significaba enfrentarme a Sofía, y tal vez perder a mi familia,
pero también sabía que quedarme en silencio era como rendirme antes de empezar. La mañana era fresca, con un viento que traía el olor de los cafetales. Decidí hablar con Sofía, no sobre el diario, sino sobre la posibilidad de dividir la herencia. La encontré en la cocina, revisando papeles. «Sofía, podemos llegar a un acuerdo. No todo tiene que venderse», dije, tratando de sonar tranquila. Pero ella ni levantó la vista. «Clara, no seas ingenua. Esto ya está decidido», respondió, y su voz era como una puerta cerrándose. Mi intento de encontrar un punto medio se deshizo en segundos, y la realidad me golpeó. No había forma de negociar con ella. Fui a las tierras del café, buscando claridad. Los arbustos cargados de granos rojos y el canto de los pájaros me recordaban las tardes con la abuela, cuando me enseñaba a cuidar las plantas. Ahí, bajo un árbol, intenté convencerme de que podía ignorar el diario, dejar que Sofía ganara y seguir con mi vida. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía la letra de la abuela, sus palabras sobre el tesoro. Negar lo que sabía era como traicionarme a mí misma, y eso dolía más que cualquier rechazo de mi hermana. De vuelta en casa, Daniel estaba arreglando el portón. Me miró y, sin que yo dijera nada, supo que algo no estaba bien. «Clara, a veces hay que pelear, aunque duela», dijo, y sus palabras eran un eco de las de Lucía. Pero cuando entré a la casa, vi a Sofía hablando con mamá, y la forma en que mamá sonreía me hizo sentir que estaba sola. Intenté aferrarme a la idea de que todo podía arreglarse, pero el diario, escondido en mi bolso, era un recordatorio de que la verdad no iba a desaparecer, y yo tampoco podía seguir ignorándola. La noche era silenciosa, salvo por el canto de los grillos y el crujir de las tablas del desván. Con el diario en las manos, leí una entrada que me dejó sin aliento. La abuela describía una cueva escondida en las tierras del café, cerca de un roble viejo, donde había guardado el corazón de los Mejía. Pero lo que me estremeció fue lo que seguía. «Sofía nunca debe saberlo. Su codicia la destruirá». La abuela sabía algo sobre mi hermana que yo apenas empezaba a entender. El tesoro no era solo un objeto, era un mensaje, una verdad que podía cambiarlo todo. Fui a las tierras al amanecer, con una linterna y el corazón latiendo fuerte. El aire olía a tierra mojada, y las ramas crujían bajo mis pies. Encontré el roble, con su tronco ancho y sus raíces como garras. Cerca, una entrada cubierta de maleza llevaba a una cueva pequeña. Adentro, entre rocas húmedas, había una caja de madera con un candado oxidado. No pude abrirla, pero grabada en la tapa estaba mi nombre. Clara. Sentí una mezcla de euforia y terror. Esto era real, y yo era la única que lo sabía. De vuelta en el pueblo, le conté todo a Lucía en la panadería, con el aroma del pan llenando el aire. Ella me abrazó, pero también me advirtió: «Clara, esto es peligroso. Si Sofía se entera, no se quedará de brazos cruzados». Sus palabras me hicieron temblar, pero también me dieron fuerza. El descubrimiento de la caja no solo confirmaba las palabras de la abuela, sino que me hacía sentir que, por primera vez, tenía algo que Sofía no podía controlar, pero también sabía que el próximo paso sería el más difícil. El descubrimiento de la caja me tenía en un torbellino. No podía quedarme quieta, así que decidí confrontar a Sofía, aunque no le diría todo. La encontré en el comedor, firmando más papeles con el abogado. «Sofía, las tierras no se venden. Hay algo que no sabes», dije, con la voz temblando pero firme. Ella levantó la vista, sorprendida, y por un segundo vi un destello de miedo en sus ojos. Pero luego se rió. «Clara, no inventes historias. Esto está hecho», dijo, y su desprecio me encendió. Sin pensarlo, mencioné el diario de la abuela, aunque no dije lo de la cueva. Su rostro cambió, y supe que había tocado un nervio. Después de la discusión, salí al patio, con el corazón acelerado. El aroma de las flores y el canto de los pájaros no podían calmarme. Había actuado por impulso, y ahora Sofía sabía que yo tenía algo. Recordé las advertencias de la abuela sobre su codicia, y me di cuenta de que había cometido un error al hablar. Pero también sentí un fuego nuevo. Por primera vez, había desafiado a mi hermana directamente. Sin embargo, la caja seguía en la cueva.
y necesitaba abrirla antes de que Sofía sospechara más. La idea de volver sola a la cueva me aterraba, pero no había vuelta atrás. Lucía me encontró en la plaza, donde intentaba ordenar mis pensamientos. Cuando le conté lo que había hecho, se llevó las manos a la cabeza. «Clara, ten cuidado. Sofía no juega limpio», dijo, pero también sonrió. «Estoy orgullosa de ti, por fin estás peleando». Sus palabras me dieron valor, pero también miedo. Había dado un paso grande, y ahora el juego había cambiado. Sabía que Sofía no se quedaría quieta, y yo necesitaba estar lista para lo que viniera, con el diario y la caja como mis únicas armas. Decidí que no podía esperar más. Al amanecer, volví a la cueva con una palanca para abrir la caja. El aire dentro era frío, y el eco de mis pasos me ponía los nervios de punta. Con esfuerzo, rompí el candado y abrí la tapa. Adentro había un collar de plata con un colgante en forma de corazón, una carta y un mapa dibujado a mano. La carta, escrita por la abuela, decía que el collar era un símbolo de la fuerza de las mujeres Mejía, y que el mapa llevaba a algo aún más grande, escondido en el pueblo. Sentí una mezcla de orgullo y responsabilidad, pero también temor. Esto era más grande de lo que imaginaba. De vuelta en casa, intenté hablar con papá. Lo encontré en su mecedora, con la mirada perdida. «Papá, la abuela dejó algo para mí, algo importante», dije, mostrándole el collar. Por primera vez en meses, sus ojos se iluminaron, pero también se llenaron de tristeza. «Clara, no lo hagas más difícil», murmuró, y supe que él sabía algo. Pero antes de que pudiera insistir, Sofía entró y vio el collar. «¿Qué es eso? ¿De dónde lo sacaste?», preguntó, con una voz que era pura furia. Intenté explicarme, pero ella me acusó de robar. El intento de compartir mi verdad con papá había desatado un nuevo conflicto, y ahora Sofía estaba más cerca de descubrir todo. Esa noche, en mi cuarto, leí la carta de la abuela otra vez. Hablaba de un lugar sagrado en el pueblo, donde el verdadero tesoro esperaba. Pero también advertía: «El camino será duro, Clara, pero eres más fuerte de lo que crees». La confrontación con Sofía me había dejado temblando, pero también decidida. Sabía que necesitaba seguir el mapa, pero también que Sofía no me dejaría en paz. El collar que ahora llevaba puesto era un recordatorio de mi propósito, pero también una carga. Cada paso que daba me ponía más en riesgo. El mapa de la abuela señalaba un lugar cerca de la iglesia del pueblo, un terreno baldío donde antes había una casa. Fui ahí al atardecer, con el collar en el cuello y el corazón latiendo fuerte. El aire olía a tierra y a las flores de los jardines cercanos. Mientras buscaba pistas, vi una figura entre los árboles. Era Daniel. Pensé que me había seguido para ayudar, pero cuando me acerqué, vi algo en su mano, una de las páginas del diario, que yo había dejado en mi cuarto. «Clara, lo siento. Sofía me ofreció dinero», dijo, con la voz quebrada. La traición me golpeó como un rayo. Daniel, en quien había confiado, estaba trabajando con mi hermana. Volví a casa, con la rabia y la tristeza peleando dentro de mí. Encontré a Sofía en el comedor, con una sonrisa triunfal. «Clara, no puedes contra mí. Entrégame el diario y acabemos con esto», dijo. No sabía cómo, pero ella había descubierto más de lo que yo pensaba. La página que Daniel tenía era una de las más importantes, donde la abuela hablaba de la cueva. Me sentía acorralada, como si todo lo que había hecho fuera en vano. Pero entonces recordé el collar y la carta. La abuela creía en mí, y yo no podía rendirme ahora. Esa noche, mientras la lluvia caía con fuerza, escondí el resto del diario en la panadería de Lucía. Ella me recibió con un abrazo y un café caliente. «Clara, no estás sola. Vamos a encontrar ese tesoro juntas», dijo, y sus palabras me dieron un hilo de esperanza. Pero la traición de Daniel y la amenaza de Sofía me perseguían. Sabía que el próximo movimiento tenía que ser decisivo, porque Sofía estaba más cerca que nunca de quitarme todo. El mapa, el collar y mi propia determinación eran lo único que me quedaba. El aire en la casa estaba cargado, como antes de una tormenta. Decidí que era hora de enfrentar a Sofía de una vez por todas. La encontré en el patio, revisando más documentos.
Sofía, esto se acaba aquí. Sé lo que hiciste con Daniel, y no voy a dejar que destruyas el legado de la abuela, dije, con el collar brillando en mi pecho. Ella se rió, pero esta vez había nervios en su risa. Clara, no tienes nada, solo cuentos de una vieja, respondió, pero cuando saqué el mapa y lo puse frente a ella, su rostro se endureció. Por primera vez, vi miedo en sus ojos, y eso me dio fuerza. El enfrentamiento atrajo a mamá y papá, que estaban en el comedor. Intenté explicarles todo: el diario, la cueva, el collar, el mapa. Mamá se llevó las manos a la boca, y papá bajó la mirada. Sofía, ¿es cierto que manipulaste el testamento?, preguntó papá, con una voz que no había escuchado en años. Sofía intentó defenderse, diciendo que todo era por el bien de la familia, pero sus palabras sonaban vacías. La verdad estaba saliendo a la luz, y aunque dolía, también era liberador. Pero Sofía no se rindió. Clara, si sigues con esto, lo perderás todo, amenazó, y supe que no iba a ceder fácilmente. Lucía llegó a casa en medio del caos, con el diario en la mano. Clara no está sola, Sofía. Todo el pueblo va a saber lo que hiciste, dijo, y su presencia me dio un coraje que no sabía que tenía. La confrontación no solo era con Sofía, sino con años de silencio y sumisión. El collar en mi cuello parecía pesado, como si llevara el peso de todas las mujeres Mejía que habían luchado antes que yo. Sabía que este momento era un punto de no retorno, y aunque temblaba, estaba lista para pelear hasta el final. Después del enfrentamiento, la casa se sentía como un campo de batalla. Sofía se encerró en su cuarto y mamá y papá apenas hablaban. Yo, en mi habitación, sentía una mezcla de alivio y culpa. Había desafiado a mi hermana, pero también había roto algo en la familia. El collar, que ahora no me quitaba, era un recordatorio de mi propósito, pero también de lo mucho que había arriesgado. Me preguntaba si valía la pena, si el tesoro realmente podía sanar las heridas que la abuela mencionaba, o si solo estaba destruyendo lo poco que nos quedaba. En el pueblo, las cosas también cambiaron. Los rumores sobre Sofía y el testamento se esparcieron como pólvora. En la panadería, Lucía me contó que algunos vecinos estaban indignados, pero otros defendían a Sofía, diciendo que ella era la única que podía salvar las tierras. La presión de ser el centro de las habladurías me agotaba. Además, Daniel me buscó para disculparse, pero no pude mirarlo a los ojos. Su traición aún dolía, y aunque entendía que Sofía lo había manipulado, no podía confiar en él. Me sentía sola, atrapada entre mi verdad y las expectativas de todos. Pero el mapa seguía llamándome. Esa noche, bajo la luz de una vela, lo estudié con Lucía. El lugar sagrado estaba cerca de la iglesia, en un terreno donde, según la abuela, había una fuente antigua. Decidí que, a pesar de las consecuencias, tenía que seguir adelante. La carta de la abuela hablaba de sanar heridas, y yo quería creer que era posible, pero también sabía que cada paso me ponía más en riesgo, no solo con Sofía, sino con mi propia familia, que aún no sabía si me apoyaría o me daría la espalda. La mañana era gris, con nubes pesadas cubriendo las montañas. En casa, la tensión había alcanzado un punto insoportable. Mamá me encontró en la cocina y con lágrimas en los ojos me dijo: «Clara, estás dividiendo a la familia. Para, por favor». Sus palabras me rompieron. Toda mi vida había intentado ser la hija perfecta, la que no causaba problemas, y ahora sentía que todo se derrumbaba por mi culpa. Por un momento, pensé en rendirme, en darle el diario y el mapa a Sofía, y olvidarme de todo. El peso de la lucha me estaba aplastando. En el pueblo, las cosas no eran mejores. Fui a la plaza, buscando un momento de paz, pero las miradas de los vecinos me seguían. Algunos me saludaban con simpatía, pero otros murmuraban, diciendo que estaba obsesionada con cuentos de tesoros. Hasta Lucía, mi roca, parecía preocupada. «Clara, no dejes que te rompan, pero cuídate. Esto te está consumiendo», dijo mientras me servía un café. Me sentía al borde de un abismo, como si todo lo que había hecho solo hubiera traído más dolor. El collar, que antes me daba fuerza,
ahora parecía una carga imposible. Esa noche, sola en mi cuarto, lloré como no lo había hecho en años. Pensé en la abuela, en su fe en mí, pero también en el costo de seguir su camino. Recordé sus palabras: el camino será duro, Clara. Pero, ¿y si no era lo suficientemente fuerte? La idea de perder a mi familia, mi hogar, mi lugar en el pueblo, me aterraba. Sin embargo, en medio de las lágrimas, toqué el collar y sentí un pequeño destello de esperanza. Tal vez no estaba rota, solo doblada, y aún había una forma de salir adelante. El amanecer trajo un cielo despejado, y con él, una claridad que no había sentido en días. Sentada en el patio, con el aroma de las flores y el canto de los pájaros, leí la carta de la abuela otra vez. Hablaba de sanar heridas, no solo para la familia, sino para el pueblo. De repente, entendí algo. El tesoro no era solo para mí, era para todos los que habían sido silenciados, como yo. Esa idea me dio una fuerza nueva. Decidí que, pase lo que pase, seguiría el mapa hasta el final, no solo por la abuela, sino por mí misma. Lucía me acompañó a la iglesia esa mañana, donde el terreno baldío esperaba. Mientras cavábamos cerca de la fuente antigua, encontramos una caja de metal enterrada. No la abrimos ahí, pero el peso de la caja en mis manos era como una promesa. Lucía me miró con orgullo. Clara, lo estás logrando. No dejes que nadie te detenga, dijo. Por primera vez, sentí que no estaba sola, que había personas que creían en mí. La traición de Daniel y la manipulación de Sofía aún dolían, pero ahora veía un camino adelante, uno que podía llevarme a la verdad. De vuelta en casa, guardé la caja en mi cuarto, sabiendo que abrirla sería el próximo paso. Mamá me miró con una mezcla de miedo y esperanza, y papá, por primera vez, me tomó de la mano. Clara, no sé si estás loca o si tienes razón, pero estoy contigo, dijo. Sus palabras fueron como un rayo de luz. Sabía que Sofía no se rendiría, pero también sabía que estaba más cerca que nunca de entender el legado de la abuela. El collar en mi cuello ya no era una carga, sino un símbolo de mi fuerza, y estaba lista para lo que viniera. La noche era tranquila, con el cielo lleno de estrellas sobre jardín. En mi cuarto, con la caja de metal frente a mí, tomé una decisión. La abriría frente a toda la familia, sin importar las consecuencias. El collar en mi cuello parecía vibrar con la fuerza de la abuela, y la carta, que releí por enésima vez, me recordaba que esto no era solo por mí, sino por todos los que habían sido silenciados. Sabía que enfrentarme a Sofía una vez más podía rompernos para siempre, pero también sabía que callarme sería traicionar todo lo que había aprendido. Al día siguiente, reuní a todos en el comedor: mamá, papá, Sofía y hasta Lucía, que insistió en estar ahí. Sofía cruzó los brazos, con esa mirada de superioridad que siempre usaba. Clara, esto es ridículo. Para con tus juegos, dijo. Pero yo no me inmuté. Puse la caja en la mesa, junto al diario y el mapa. Esto es lo que la abuela quiso que encontráramos, y lo vamos a abrir juntos, dije, con una calma que sorprendía hasta a mí misma. Por primera vez, sentí que tenía el control, que mi voz importaba. Abrí la caja con manos temblorosas. Adentro había documentos antiguos, fotos y una carta sellada. Los documentos eran títulos de propiedad, no solo de las tierras del café, sino de un fondo que la abuela había creado para el pueblo, una escuela, un centro comunitario, cosas que Sofía planeaba destruir. La carta, dirigida a mí, decía: Clara, tú eres el corazón de los Mejía. Usa esto para sanar. Miré a Sofía, que estaba pálida, y supe que este era el momento de la verdad. Había elegido pelear, y ahora todo dependía de lo que hiciéramos con este legado. Con los documentos en la mano, sentí una fuerza que nunca había conocido. Me dirigí al pueblo, con Lucía a mi lado, y convocamos una reunión en la plaza. El aire olía a café y a flores, y el murmullo de los vecinos llenaba el espacio. Les mostré los documentos y expliqué el sueño de la abuela: un pueblo unido, con oportunidades para todos. Esto es lo que Sofía quería vender, dije. Y aunque no la acusé directamente, la verdad era clara. Los vecinos,
muchos de los cuales habían confiado en ella, comenzaron a murmurar, y vi la vergüenza en algunos rostros. De vuelta en casa, Sofía estaba furiosa, pero también acorralada. «Clara, no tienes idea de lo que has hecho», dijo, pero su voz ya no tenía poder. Le ofrecí una salida. Podía unirse al proyecto de la abuela o quedarse fuera. No esperaba que aceptara, pero necesitaba decirlo. Mamá y papá, que habían escuchado todo, por fin hablaron. «Sofía, nos equivocamos al confiar solo en ti», dijo papá. Y esas palabras fueron como un bálsamo. Estaba tomando acciones no solo por mí, sino por la familia. Y cada paso me hacía sentir más libre. Esa noche, con Lucía y algunos vecinos, empezamos a planear la escuela. El collar, que aún llevaba, era un recordatorio de que la fuerza de la abuela vivía en mí. Había transformado no solo mi vida, sino la del pueblo, y aunque el camino había sido duro, cada lágrima valía la pena. Sofía seguía en la casa, pero su influencia se desvanecía. Por primera vez, sentí que el futuro era mío para construir, y estaba lista para hacerlo. La semana siguiente, el pueblo estaba en movimiento. Los vecinos se organizaban para limpiar el terreno donde iría la escuela, y el aroma a café y pan fresco llenaba las mañanas. Mamá y papá comenzaron a hablar más, y aunque no todo estaba resuelto, había un nuevo respeto entre nosotros. Una tarde, papá me tomó de la mano y dijo, «Clara, estoy orgulloso de ti». Esas palabras sanaron algo que llevaba años roto. Pero con Sofía era diferente. Ella seguía en la casa, pero distante, como si no supiera cómo encajar en esta nueva realidad. Con Daniel, la reconciliación fue más complicada. Me buscó en la plaza, con los ojos llenos de arrepentimiento. «Clara, fui débil, pero quiero ayudar», dijo. Acepté su ayuda con la escuela, pero dejé claro que la confianza tomaría tiempo. Lucía, por otro lado, se convirtió en mi hermana de corazón. Juntas, pintamos un mural en el terreno de la escuela, con el corazón del collar como símbolo. El pueblo empezaba a redefinirse, y yo también. Ya no era la Clara que se escondía, sino una mujer que sabía su valor. Sofía, al final, decidió quedarse, pero en sus propios términos. No se unió al proyecto, pero tampoco lo saboteó. Una noche, me encontró en el patio y sin mirarme dijo, «Tal vez la abuela tenía razón sobre ti». No era una disculpa, pero era algo. La distancia entre nosotras seguía, pero ya no me dolía como antes. Había aprendido a poner límites, a priorizar mi dignidad, y eso era más valioso que cualquier reconciliación forzada. Un año después, la escuela estaba lista. El día de la inauguración, el sol brillaba sobre jardín, y el aire olía a flores y a pintura fresca. Los niños corrían por el patio, y los vecinos celebraban con música y comida. Yo, con el collar en el cuello, di un discurso corto, dedicándoselo a la abuela Rosa. «Este es su legado, y el de todos nosotros», dije. Y las lágrimas en los ojos de mamá y papá me confirmaron que había valido la pena. Había encontrado mi lugar, no solo en el pueblo, sino en mí misma. La casa de mis padres seguía siendo mi hogar, pero ahora era un lugar de paz. Sofía se había mudado a Medellín, buscando un nuevo comienzo. No hablamos mucho, pero supe que estaba empezando a cuestionarse a sí misma. Mamá y papá, más unidos, ayudaban en la escuela, y Lucía era ahora mi compañera en cada nuevo proyecto. Daniel, con el tiempo, recuperó algo de mi confianza, pero nuestra relación era diferente, más profesional. El pueblo había cambiado, y yo también. Cada día me sentía más segura, más yo. De pie en la plaza, mirando las montañas, pensé en la abuela. Su diario, que ahora guardaba en un lugar especial, había sido mi guía, pero el verdadero tesoro era lo que había aprendido. Mi valor, mi fuerza, mi capacidad de sanar. El collar, que nunca me quitaba, era un recordatorio de que las mujeres Mejía no se rinden. Había cerrado un capítulo, pero también abierto uno nuevo, lleno de posibilidades. Y por primera vez, supe que estaba lista para vivirlo plenamente.